No, man, esto está mal. ¿Dónde estamos? En la Spooky Season. No sé, ¿dónde estamos? ¿Por qué te dejé que me convencieras de llevar al Mollar para grabar un episodio de Halloween? Ahora estamos en una nave alienígena. Porque es la Spooky Season. Hola. ¡Ah! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! Miren. Soy yo, Uli. Les damos la bienvenida a Plot Device, el podcast donde hay alienígenas de golpe, pero que en realidad son amigos, así que está todo bien. Mi nombre es Leandro Botinelli y me acompaña... Un malévolo cucarachón del espacio. Y Nando Deep. Ulises Dávalos, acá de Malévolos Cucarachones del Espacio. Ahí ¿Cómo va. están? Yo estaba solo, muy solo. Sí. Entonces dije, capaz que me pasa a algún otro podcast y hablo de cosas que ellos sepan. ¿Ustedes saben algo? ¿Saben de algo en particular? En general yo los venía siguiendo y sé que saben un montón de muchas cosas narrativas. Nuestro secreto es que no sabemos nada, pero no sabemos nada con estilo. Ah, son de Argentina. Bueno, sí. Somos de Argentina, estamos subidos a una nave espacial, nos acompaña un amigo que nos enteramos que era tipo un hombre apuesto por fuera y una cucaracha por dentro. Esto todo es maravilloso, pero hay una noticia. No sé el calendario galáctico, pero por lo menos en el calendario terrestre acabamos de pasar por el 12 de octubre, que es una fecha muy importante en el calendario ñoño del planeta Tierra, porque si bien los ñoños no sabemos nada de literatura, no abrimos un poema ni por casualidad, no tenemos idea de quién fue Francisco de Quevedo, pero nos gusta Alan Moore porque nos dijeron que es cool. Y el 12 de octubre es la fecha en la que empieza Watchmen. Ok, yo sé algo de eso. Ok. Mentira, un toque. Así que me parece una oportunidad óptima para hablar de ese gran cómic. Maravilloso. Hablemos. De ese gran cómic, de esa película. Watchmen es una película también. Sí. Watchmen es un cómic, lo que usted acaba de decir es una falta de respeto, pero sí, Watchmen es un cómic que, como cualquier cosa que pase por una editorial, como es DC, se ha vuelto una franquicia. Entonces sí hubo cómics, sí hubo películas, sí hubo precuelas, sí hubo secuelas, sí hubo videojuegos, y vamos a ver si las podemos cubrir todas acá o en Malévolos Cucarachones del Espacio. Dividamos, esquematicemos, repartamos, hablemos acá de cómic, allá de cuestiones audiovisuales. ¿Y qué les parece? Y a usted, querido audio oyente, like y suscríbase a los dos canales porque esto se está por poner feo. O lindo. Depende. Y es Alan Moore. Tipo, cuanto más lindo, peor nos sentimos. Se así está que... por poner polémico. Se está por poner barbudo, sí. Sí, La sí, polémica, sí, polémico y controversial. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar entonces? Por el principio. Ok, en el Big Bang hubo Todo, cosas. no tan atrás. Todo comenzó con los dinosaurios, pero comieron y engordaron. Después se volvieron petróleo. Pasaron cosas en el medio igual, pero después se volvieron petróleo. De ese petróleo, uno de los derivados del petróleo es la tinta y eventualmente se inventaron los cómics. No sé cómo enganchar esto que acabo de hacer. Me he metido en un gran embrollo. Estabas bien. El cómic arrancó como una cosa de protesta cerca del siglo XVII y quien protesta mucho, Alan Moore. Ah, pero protesta. Alan Moore protesta en retroactivo. Básicamente, para todos nuestros radioescuchas que no sepan bien quién es Alan Moore es un mago de la vida real que tiene... Usted imagínese qué hubiese pasado si Rasputín se hubiese dedicado a la industria del cómic y a los guiones e idolatrar a serpientes. Y básicamente eso es lo que es Alan Moore. Es una persona que escribió obras maravillosas, además de Watchmen, por supuesto. La emblemática V de Venganza es otra obra magnánima del susodicho. Escribió Prometea. Prometea, sí. Prometea. La Liga de los Caballeros Extraordinarios, también... The Killing Joke, que le hemos mencionado antes. Usted ya habrá escuchado nuestro episodio sobre los cómics. Un poquito. Claro, porque se transmite a la velocidad de la luz a través del espacio, entonces
Si su Y a nave mí, andaba a orbitando veces cerca. cuando pongo un par de papas y una cosa en mi radio, agarra. Yo no te voy a mentir, agarra y Está bien, nos los agarra oigo, señal. Somos los los veo. canales de aire del espacio. Obvio. Y sí. Es lo que hay y lo agarra, está bien. No, me parece bien. Es bueno que llegamos a varias fronteras, ¿eh? No solo tenemos 3 suscriptores, sino que tenemos 3 suscriptores y un oyente espacial. Casual. Sí, bueno, un poquito, ¿no? De historia sobre quién es Alan Moore, porque lo vamos a mencionar. Tiene que ver mucho el autor y la obra, pero es importante que conozcan eso. Es una figura, un peso muy pesado en la industria de los cómics. Es, si se quiere, una superestrella, pero no una superestrella de pop, sino una superestrella, digamos, de rock experimental, digamos. Porque es una persona que experimenta mucho. Justamente no es que protesta retroactivo, digamos, que se queja de cosas que hizo, sino que sus cómics siempre fueron protesta en algún sentido. Siempre había mucho subtexto político, muchas cosas que decir, muchas opiniones que le daban un poco la forma y el peso a las historias. Por algo perduraban tanto, porque son más que una obra, es una crítica. Sí, mismo V de Venganza, Vendetta, el tipo lo agarraron la cara en principio de Guy Fawkes para ponérsela a un antihéroe y después ese antihéroe es la cara de una tipo empresa de hackers. No es una De empresa, gente es una... que no, Sí. es la cara de gente que no entendió el mensaje. Sí, en principio, pero todos protestando de alguna forma. Tipo, Guy Fawkes era un anarquista que trató de destruir el parlamento inglés porque, no sé, no le gustaban los católicos en esa época. Bueno, Alan Moore dijo, bueno, yo voy a agarrar este símbolo y voy a ser una especie de antihéroe medio loco y voy a embarcarme en ese viajecito para, tipo, explorar algunas ideas propias y decir, che, ¿qué tal si totalitarismo? ¿Qué tal si fachos? Bueno, y ese eso es algo que me parece que V de Venganza y Watchmen tienen mucho en común desde su concepción, que, los cucarachones siempre hablan de la ciencia ficción, ¿no? Y dentro de la ciencia ficción existe mucho el futuro distópico, pero algo que me gusta mucho que tienen en común, y acá es donde voy a tirar un término absolutamente falopa que he inventado yo y que vos podés desmentírmelo, mi queridísimo Uli, pero Watchmen y V de Venganza no son futuros distópicos, son presentes alternativos. Sure, entiendo el concepto, pero explícalo para quien no haya leído. Básicamente no esté tan pasado. son dos historias en las cuales no se explora la ciencia ficción como tal, no se explora qué es lo que va a pasar en el futuro, qué pasa si en el futuro sucede esto, sino que es, no, hagamos de cuenta que la historia hasta el día de hoy pasó con esta vuelta de tuerca. Entonces es el mundo de hoy, pero con estas otras cosas distintas. En el caso de Watchmen, por ejemplo, es que hubiese pasado si esta figura superhumana del Dr. Manhattan hubiese existido de verdad. Entonces, no es simplemente que, como en todas las otras historias de superhéroes, bueno, este superhumano detiene a los ladrones y vence a los políticos corruptos. No. Esta mega figura hizo que Estados Unidos gane Vietnam. Entonces se genera este nuevo presente alternativo. Es el presente, pero retconeado. Claro. Tipo, usando un concepto muy, muy comiquero, ¿no? Tipo, no es, como vos dijiste, un futuro, no estamos viendo qué hubiera pasado si los autos empezaran a volar, si hubiera viaje en el tiempo. No. Si un detalle muy preciso del pasado nos hubiera desembocado en un presente muy distinto. Sí, un efecto mariposa, porque la Claro, historia y transcurre en el mismo año que se publica. Estamos hablando de 85-86, Sí, sí, el sí. mismo año donde transcurre la historia. Y sí, pero bueno, este universo que crea Alan Moore justamente nació de una idea de unos personajes que había adquirido DC Comics en ese momento, que eran personajes menores conocidos de otra editorial menor, y Alan Moore tuvo la idea de, me gustaría hacer una historia con estos personajes que son, dentro de todo, conocidos en el universo de los cómics, ¿no? Porque, bueno, la gente ya los conoció, los leía en los 60, entonces quiero hacer algo tipo un Murder Mystery, ¿no? Que hubo un asesinato y los superhéroes tienen que averiguar qué es, y mientras tanto vamos poniendo estas cosas más de realismo, de oscuridad, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? DC le dijo, mira, acabo de conseguir estos personajes, los quiero usar para otras cosas, no quiero ni que me los ensuyen, ni que me los maten, ni que hagas estas cosas. ¿Por qué no mejor creas tus propios personajes? Porque tengo entendido que originalmente los personajes que había adquirido DC no eran el Dr. Manhattan, sino que era el Capitán Átomo, no era Rorschach, sino que era The Question, y no era Night Owl, sino que era Blue Beetle. Sí, eran básicamente el roster de la Charleston, ¿no? Exacto. Entonces, ¿volvieron estos derechos de la Charleston a DC? O más bien son de la DC. Y ahora hacen una reapropiación Alan Moore de esta
de estos personajes para contar una historia nueva. Para contar una historia seteada acerca de... A ver, ayúdame un poquito, no me acuerdo si eran los 70 o los 80 de la Guerra Fría, los 80. Los 80. Ok, situados en el punto más candente de la Guerra Fría, donde todo se estaba por ir a la mierda. El punto más frío de la Guerra El Fría. punto más frío de la Guerra Fría, donde todo se está por ir a la mierda, pero no es nuestra Guerra Fría. El punto más candente de la Guerra Fría es cuando la Guerra Fría se empieza a derretir. Oh. Wow, Cuando explotan los misiles y se derrite el calor nuclear. Excelente, excelente. Pero, de nuevo, no es nuestra Guerra Fría. Es otra Guerra Fría. Porque en este mundo, Estados Unidos triunfó en la Guerra de Vietnam. Es otro Estados Unidos peleando con una Rusia parecida, porque realmente no tenemos mucho contacto con esa Rusia. Y entonces tenemos a estos héroes retirados por un acta, porque al parecer estaban haciendo mucho quilombo y estaba haciéndose toda la mierda. Y se desemboca en toda la narrativa que tenemos. Un policial negro, no sé. Claro, ¿qué? sí, es básicamente, empieza como una ficción pulp, como la mejor de todas, como que los superhéroes están retirados y Rorschach, uno de los protagonistas, en algún momento descubre que uno de los ex superhéroes ha muerto, ¿ok? Asesinado, que es el Comedian. Y a partir de ahí, como se empieza a paranoiquear, dice, alguien nos está cazando, le está matando ex superhéroes. Entonces vuelve a buscar, a rastrear a todos sus ex amigos, ex superhéroes, para advertirles de esta plot de que nos están matando, mientras investiga quién mató al comediante. En última instancia, hashtag spoiler alert. ¿Meten spoilers en el espacio? Hay spoilers en el espacio, pero con una breve tipo, guarda que viene. Ok, guarda que ahí viene. Ya está. Cuando no te diste cuenta, ya está. Maravilloso. Finalmente, se devela que no era que había alguien matando ex superhéroes, sino que el comediante sabía del plan de otro de los ex superhéroes. No, te lo puedo. ¿En serio? Bueno, yo advertí igual. Oh. Sabía del plan de Ozymandias de básicamente aniquilar una ciudad entera en Estados Unidos. ¿Cómo que se dice? Hacer puré. No es orquestar, es stage. Hacer puré en un, No, en, stage. en un estadio. Orquestar en un plot. Eso. No sé. Ok, ¿cómo bueno, querés pero, decir? como hacer de cuenta, Eso. como falsear una invasión alienígena, cosa que tanto Estados Unidos y Rusia y el resto del mundo se hermanen en contra de estos, entre comillas, aliens que iban a venir a invadir la Tierra. Siempre, y nos iban a matar a siempre todos. nos hacen mala prensa, boludo. Nos hacen Sí. mala prensa. Uy, Quedamos pero muy mal. no me había dado cuenta. En Too soon. todas sus Hashtag obras too soon. nos hacen re mierda, boludo. Es verdad, me hace acordar lo que decía el buen doctor, que hay una película de terror que se llama Alien, tipo. Ok, no tengo idea. O sea, hay una película de terror que se llama Alien, te pedimos disculpas por nombre de la raza humana, pero sí. No son los malos, nosotros somos los malos. Pero es como una historia feliz donde todos se abrazan y se besan. No. ¿No? No hay besos, hay lenguas que tienen dientes. No, está todo mal. Siempre perdimos estamos mal disculpas. retratados. La Te verdad pedimos que es disculpas. una muy No mala estoy de publicidad. acuerdo. No estoy de acuerdo. No tiene nada que ver con Watchmen igual y no quiero irme demasiado del tema. Pero encuentro cercano del tercer tipo, los aliens están bien. ET, los aliens están bien. Steven Spielberg es uno de ustedes. Esa es la conclusión a la que yo estoy llegando ahora. No sabía que era la conclusión a la que iba a llegar. Pero ahora que he llegado a esta conclusión, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Steven Spielberg es un malévolo cucarachón del espacio. Ahora que llegamos a esta conclusión, yo los derivo a mi podcast donde llegamos a la misma conclusión. Cuando tratamos ET, cuando tratamos encuentros con el tercer tipo, sí. Spielberg está a favor de los aliens. Todos los caminos llevan a los aliens. Pero bueno, ese es básicamente el argumento de Watchmen, que acá se viene mi primera declaración controversial de los podcasts, que la historia de Watchmen no es tanto qué es la historia, sino cómo está contada. Porque el plot, el plan, incluso el plan de Ozymandias es algo que es medio boludo y es algo que ya se hizo en un episodio de Outer Limits. No sé cómo se tradujo acá, si era Los Límites allá afuera, no sé, era una serie de ciencia ficción como... Más allá Lo de los fue. límites. Ahí está, Más allá de los límites, como lo fue la zona Twilight Zone, que este episodio se llamaba Los Arquitectos del Miedo, donde también hacían una falsa invasión alienígena para unir a las distintas potencias del mundo, para decir, che, bueno, hay un Chovy acá, dejémonos de joder y luchemos contra el Chovy. Que incluso, datazo de trivia, cuando le dan... Este es el podcast de los datazos de trivia en el espacio.
Cuando Alan Moore le dice a su editor, Lane Wayne, che, bueno, el final va a ser este, Lane Wayne le dice, che, hermano, este es el final del episodio de Coso, de Outer Limits, tipo, cambialo. No, me da paja. ¿Cambialo? No, me da paja. Bueno, me voy. Y se va al editor. Lo que hizo Alan Moore fue en las últimas viñetas del issue poner como que estaban viendo la tele y salía tipo, y ahora en el siguiente episodio de Outer Limits, ¿me entendés? O sea, como que hay un guiño, hay una referencia, hay un cariño, que inclusive la historia tampoco es original de Outer Limits, es algo que se ha hecho en historias de ciencia ficción de los 50. Ya de por sí, incluso como desde el refrán, ¿no? La idea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, o sea, es algo que está. Lo que va justamente, lo importante es cómo está contada la historia. Hacer Rorschach investigando esta muerte, que vamos conociendo a Rorschach, vamos conociendo cómo era el comediante, vamos conociendo cómo eran los otros personajes que elaboraron con el comediante. Ahí está la idea, ¿no? Cómo son estos personajes superhéroes en el mundo humano, cómo se llevaban. Por eso no hay, o sea, digamos que los issues no es todo plot, sino que hay un número que es el plot, el argumento cómo avanza, otro número que es con flashback a ese personaje y se va intercalando de manera muy simétrica, porque de vuelta Watchmen es un reloj. Está todo planeado para que sea un reflejo de todo lo que viene pasando. Eso que acabas de decir, no lo dijimos antes y me parece clave mencionar. Watchmen es una obra que está diseñada solo para hacer un cómic, en principio. En principio, ¿por qué? Porque está maquetada para que quien lo vea entienda, a nivel cognitivo, Watchmen está orquestado para que se entienda cómo esta obra que está acá y está criticando el mismo medio de alguna forma, o está usando los personajes que están en el medio para elevar el medio de alguna manera. Tipo, y elevarlo porque cuando vos quieras plantear esta... Y bueno, es algo que siempre pasa en otras medias. Tipo, yo no puedo poner este papel 100%, ponerle en una serie. Es difícil. Pero en este caso en particular, porque Watchmen es la forma de contar en un punto. Estoy de acuerdo. Pero a mí voy a meter una cucharita musical. Permiso. No me miren así. Pero en música pasa algo que cuando vos tenés una obra musical, cualquiera que se te Es ocurra. una metáfora, no hay cucharas musicales en la Tierra. Hay un instrumento que es como una guitarra, pero tiene panza de cuchara. No sé cómo se llama, capaz que Nando me sabría corregir. No. Solo que ahora sos menos mi amigo que recién. Todo lo que voy a decir. Pero musicalmente, cuando yo tengo una obra musical, dentro de esa obra hay elementos, ¿no? Tengo el elemento de la melodía, tengo el elemento de la armonía, tengo el elemento de la instrumentación, tengo el elemento de la letra. Y a mí me parece que cuando yo cargo mucho uno de esos elementos, supongamos, de verdad me importa que se entienda la historia que estoy contando, no le puedo poner una mega orquesta de 800 instrumentos por detrás que hace una armonía súper compleja, porque va a requerir tantísimas revisitas que incluso el mensaje se va a escapar. Y por eso es que me parece que, por poner un ejemplo, el género de los cantautores, que es una guitarra y un chabón, tipo, contando una historia, es que la historia es tan pesada. Porque el acompañamiento melódico, el acompañamiento instrumental es muy livianito. Llevando esto al paralelismo con Watchmen, me parece que de alguna manera Watchmen necesita que la historia que se está contando de fondo no sea tan compleja para poder complejizar otros elementos. Para poder complejizar la narrativa visual que está volcada en el formato cómic, de la simetría, de los dibujos, de los colores, de la utilización de todos esos elementos, para además poder complejizar y profundizar en la caracterización de los personajes y los conflictos interpersonales y todo eso. Tiene tantos elementos tan complejos que si además la trama, la overarching plot, tuviese una vuelta de tuerca, un giro súper complejo y qué sé yo, ya aturde. Necesita tener una vuelta de tuerca que sea fácil de entender. Sí, estoy de acuerdo, porque aparte la obra era tan compleja estructuralmente, ¿no? En cuanto a disposición de viñetas y colores y demás, que el dibujante de Gibbons a veces le tenía que dar tipo las hojas a su hija y a su esposa para que le vayan dibujando las viñetas, mientras después él hacía los dibujos y las descripciones de las viñetas de Alan Moore eran larguísimas. O sea, había mucho laburo en Watchmen más allá del plot. Y aparte también me parece que si es esto de que son superhéroes en el mundo real, bueno, los superhéroes son tontos, ¿me entendés? Entonces no hay una radiación cósmica que te da poderes,
pero hay una especie de científico loco que dice, yo voy a hacer un alien artificial y meterlo en la Tierra para que los humanos se alíen contra él, jaja, ¿me entendés? Es un plan tonto, pero las consecuencias, y las consecuencias emocionales y sociales y políticas, son reales o realistas. Verosímiles. Ahora una pregunta que ustedes me dirán, ¿es válida o no es válida? ¿Podríamos tener un villano que no tenga un plot de cómic? O sea, la idea de este villano es que, o más bien de este cómic, que es que sea una oda también al cómic, o más bien un espejo del cómic, o que por lo menos esté self-aware, o esté consciente de la idea del cómic. El villano, ¿tendría que ser un villano de Agatha Christie? ¿O tendría que ser un villano que diga, bueno, voy a ser un alien y así todos se van a curar? Yo creo que hay algo tan... O sea, no niego lo que acaban de decir, pero creo que hay un nivel, o podría haber un nivel, en donde tampoco se me acordaría la posibilidad de tener un villano más interesante, o digamos más rebuscado, porque el medio del cómic necesita un villano así de rebuscado. Y como este cómic es tan self-aware acerca de ser un cómic, que de alguna forma tiene que ser este chiste. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si el objetivo, me parece, hubiese sido, si el malo final hubiese sido sin la vuelta de tuerca, sino que verdaderamente Rorschach tenía razón, de que hay una subdivisión del gobierno que no quiere dejar cabos sueltos, entonces anda matando a gente que podría saber, tipo, que puede habernos leído los archivos del FBI. Y los matan a todos y fin. Porque eso es incluso algo que pasa mucho en la ficción, que es obligatoriamente tu historia tiene que tener sentido. No le hace bien a la ficción que en pos del realismo tengas personajes que se mueren porque se patinaron con el jabón en el baño y se desnucaron contra la ducha. Y al final ese personaje, ¿para qué lo estuvimos explorando? No, para nada, porque hay gente que se muere así en la vida real. Sí, yo sé que hay gente que se muere así, pero que el hecho de que tu personaje se muera dentro de la ficción tiene que tener un sentido. Tiene que tener una lógica interna, tiene que tener incluso dentro de lo que son los pulsos narrativos, tiene que haber estado puesta la muerte en un momento específico del relato. Cosa que en la vida real no tenemos. La vida real no tiene por qué tener sentido. Hashtag nihilismo, pero... Pero a mí me parece que el hecho de que Watchmen tenga esta vuelta de tuerca comic booky le suma. Al relato en sí le suma. ¿Podría haber tenido otro tipo de vuelta de tuerca más realistas? Por supuesto que sí. Pero el hecho de que haya tenido la vuelta de tuerca que tiene, que sea tan exagerada y tan over the top, le suma. Bueno, eso que decías justamente es una de las críticas de Grant Morrison, como ya mencionamos, que a él es como que tiene una relación amor-odio con la obra, que a medida que fue creciendo se fue dando cuenta que es más amor que otra cosa, pero le dice, esto es como que supuestamente es en el mundo real, qué sé yo, pero es todo tan perfecto, no es caótico, ¿me entendés? Todos los diálogos tienen doble sentido y tienen sentido con lo que va a pasar adelante, incluso con lo que va a pasar atrás. Es como un reloj, es justamente eso, es perfecto. Y esa es una de las cosas maravillosas de la obra, que está todo tan meticulosamente planeado, tipo esto tiene que ir acá porque después va a tener sentido con lo que vino antes. Tiene todo sentido, se lo lea al derecho o al revés. O sea, el número que se enfoca en el Dr. Manhattan, ¿no? Con su percepción del tiempo completamente distinta de los humanos, que te dice, ahora estoy en el pasado, ahora estoy en el futuro, ahora estoy en el presente, ahora estoy no tan en el pasado. Entonces, o sea, él te está tratando de narrar cómo percibe el tiempo y tiene sentido de la manera que te lo narran, pero debería ser completamente caótico. Además tiene sentido dentro de un medio en donde técnicamente no hay tiempo. O sea, uno puede escuchar música, puede mirar una película, puede ver una obra de teatro y necesariamente tiene esta diacronía, este ser en el tiempo que primero tiene este inicio, este nudo, este desenlace, pero cuando vos ves un cómic, ves 9 paneles al mismo tiempo. Y ese también es un poco el sentido de este reloj que se construye en la obra. Y volviendo, un toquecito, quiero volver a esta cuestión de... tenemos obras, porque yo lo dije, bueno, este cómic es muy self-aware y tiene este villano que hace cosas comic booky, dijo Nando, y me parece perfecto. Pero tenemos cómics más reales post-Watchmen.
Watchmen fue una bisagra en el cómic. Después tenemos, porque cuando vos lo dijiste, Nando, tipo, obviamente podría haber algún tipo de conspiración gubernamental y uno no le parece loco, después de la Torre Gemelas, tener un cómic donde sí haya una conspiración y no sé qué cosa, pero en Watchmen, digamos, empezó ese camino. Empezó el camino de, bueno, vamos a ser más serios, si se quiere. No quiero decir que dio el puntapié inicial necesario, pero ya miró de forma crítica el cómic. Seguro. Donde antes no había. Seguro. Me parece también interesante la idea de pensar en el cómic, o sea, el cómic más realista dentro del género superhéroes. Porque hablar de cómic, bueno, un poco lo que mencionamos en nuestro episodio sobre cómics, pensar que comic book, que la historieta es sinónimo del superhéroe, es un poco miope. O sea, Mafalda no deja de ser una historieta, El Eternauta no deja de ser una historieta, ni Pur de Lagash no deja de ser una historieta, y no creo que haya tres personajes más disímiles en la historia de la ficción que Mafalda, Juan Salvo y Nippur de Lagash. Y sin embargo son protagonistas de sus propias historietas que, de nuevo, como dijimos, la historieta es un medio para contar historias. No quita que el formato, el género de los superhéroes es el formato y el género que priman en las historietas. Entonces, ya de por sí, animarte a jugar con otros verosímiles, con otros niveles de realismo dentro de ese género, ya de por sí es bastante osado. Y que a partir de ahí, incluso, como vos decías, generar esta crítica de autopercepción, o sea, criticar al género de los superhéroes desde adentro del género de los superhéroes, ya es muchísimo. Te habla de un nivel de metatextualidad que no es fácil de encontrar, te diría, en ningún medio, en ningún formato, con ninguna ficción. Es muy complejo. Sí, tal cual. Por eso se le refiere a Watchmen como la obra donde los superhéroes crecieron, ¿me entendés? Donde los comic books se volvieron adultos. Pero justamente por todos estos temas, porque tratan cosas jodidas, tratan temas de la identidad, temas psicológicos, temas muy complicados. Que antes no se trataba, si bien hemos hablado de otros cómics de la época donde más o menos iban para ese camino, como lo fue el Escuadrón Supremo, pero Watchmen, digamos, fue la culmine de todo eso. Inclusive, bueno, en el mismo año había salido The Dark Knight Returns, El Regreso del Caballero de la Noche, por Frank Miller, que también trataba ese tipo de temas. Bueno, esto es Batman, pero es un Batman más jodido, es un Batman que es medio psicópata, y hay temas del gobierno, y hay temas de la sociedad. Es como que todo fue llevando a ese puntapié que se fue todo al demonio, que son los 80 en los cómics. Y a partir de ahí, sí, cambió el juego completamente. Y te retomo. Después de eso, ¿hubo Watchmen? ¿Qué pasó con Watchmen después de Watchmen? ¿O antes de Watchmen? Al margen del juego de palabras. Porque yo sé que vamos a hablar de las secuelas de Watchmen y de las precuelas de Watchmen, y estuviste muy bien, querido cucarachón. Pero yo sí quiero decir una cosa que me parece injusta, que es algo que solemos hacer, me parece, los seres humanos con las figuras famosas, tanto dentro de la ficción como fuera de la ficción. ¿Messi es o no es el próximo Maradona? No. ¿Cuál es el próximo Watchmen? No, ninguno. ¿Pero cuál va a ser el Ricky Martin de la próxima? Ninguno. Ricky Martin fue uno y único. Messi y Maradona son dos personas distintas que, casualidad, patean mejor con la pierna izquierda, pero eso no hace que uno sea la reencarnación del otro. Me parece que hay como un misticismo muy grande alrededor de cuál es el inserte aquí, cosa que me cambió la vida, de la generación de ustedes, Centennials. Y no necesariamente tiene que haber. ¿Hay secuelas de Watchmen? Sí. ¿Hay un Watchmen de ahora? Tipo, ¿hay una obra que haya sido, que haya pateado tanto el tablero dentro del mundillo del cómic como lo pateó Watchmen en los 80s? Y me animo a decir que no. Pero eso no está mal. Es que, a ver, vos fijate que estamos hablando de Watchmen, y Watchmen fue hace más de 20 años, ¿me entendés? Diría un poquito más de 20 años. No, el 2000 fue ayer, basta, no sé de qué están diciendo. No, pero a ver, hablamos de cómics contemporáneos y seguimos hablando de un cómic que salió en el 86. Entonces, vos fijate, no la hubo, pero si bien vos lo que decís tenés razón, Nando, de que no hace falta que haya otro Watchmen o que cada generación tenga su Watchmen. O sea, me parece que para que una obra sea considerada Watchmen, o las lecciones que se pueden aprender de Watchmen, es
una obra que haga algo distinto con el género, con el medio, con lo que sea. Como le están haciendo los últimos cómics de Image en estos años. Pero ¿qué pasa? Como siempre, DC colgándose de los éxitos pasados, es como, no, Watchmen la rompió en los 80, así que sigamos haciendo Watchmen. Entonces, ¿qué te voy a sacar ahora? Bueno, la única idea que había dejado ahí en el tintero Alan Moore, que dijo, si yo volviese a Watchmen, qué sé yo, haría una precuela de los Minutemen, ¿no? Esta generación anterior a Watchmen. Entonces, DC dijo, bueno, precuela de todos. Se viene precuela con los Minutemen, se viene precuela con Rorschach, se viene precuela con Manhattan. Y así salió Before Watchmen. Que no sé si leyeron Before Watchmen o qué opinión les merece Before Watchmen. Digamos esto. Leímos Before Watchmen, entendimos Before Watchmen, pedimos Before Watchmen. Yo creo que no. Para ser francos, tampoco pedimos Watchmen. Es un buen punto, es un buen punto, es un buen punto. Yo creo que la mejor ficción es la que no pedimos, porque es la ficción a la que encaramos sin expectativas y que tiene más probabilidades de alguna manera, entre comillas, volarnos la cabeza. De manera metafórica, yo no sé si a ustedes las cucarachas, pero las cucarachas pueden vivir sin cabeza, no sé cuánto tiempo. Podemos vivir una semana sin cabeza Es y en un el montón. espacio todavía más. Claro. Pero a nosotros la cabeza nos vuela metafóricamente. Pienso que es muy interesante cuando una obra cualquiera, y estoy pensando en obras que siempre decimos que son magnánimas, magníficas y maravillosas, en las obras que son un poco las madrinas de nuestro podcast en particular, El bueno, el malo y el feo, Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark, El Padrino 1 y 2. Son obras, bueno, El Padrino 2 un poco que sí se la veía venir porque secuela, pero todas las otras son obras que no se esperaba nadie, salvo sus autores. Los autores que llegan y dicen, tengo algo para contar. Ya después, si eso la pega más o menos, es más o menos game changer, más o menos influencial para el resto del medio, a mí me parece que todo eso es un poco circunstancial. No siento que le agregue demasiado valor a la obra contenida en sí misma el hecho de que haya influenciado más o menos a las generaciones venideras. Pienso que si Watchmen, en vez de ser publicada por DC Comics, hubiese sido publicada por Wild Horse. la Nippur Magnum... pienso que si hubiese... Porque también Neil Gaiman hablaba de esto en algún punto. ¿Cuánto hace falta para que una obra sea enunciada como de carácter global y globalmente influenciadora? El hecho de que sea escrita en inglés. ¿Qué pasaba si Watchmen era escrita en francés o en español? ¿Me entendés? ¿Qué pasaba si Watchmen era una obra platense? Y pienso, ¿cuántos Eternautas hay? Y eso no significa que no haya habido obras del calibre del Eternauta, sino que al no estar en inglés, la obra tiene menos chance de pegarla y, por lo tanto, tiene menos chances de influenciar a el género o al medio a todo a su alrededor. Simplemente porque no está escrita en inglés. No sé si me entienden a lo que Sí, estoy diciendo. entiendo. Y un caso clave en eso es Snowpiercer. Snowpiercer es un Eternauta en francés y que la pegó porque la pegó, pero puede haber otros Snowpiercer infinitamente. El tema es que no nos enteramos. No, es que también está el hecho de que es en inglés, está publicada por DC, que es la compañía que tiene Batman, que tiene Superman. Entonces hay cosas que le suman a eso y bueno, por eso es Watchmen, pero porque es el que tuvo más alcance, tanto por el idioma, por la publicación y por todo lo demás. Pero, a ver, como vos decís, era una obra autocontenida y justamente la idea de Alan Moore era que no se hiciese nada más porque ahí pasa a ser como otra obra más. O sea, si me vas a hacer precuelas, me vas a hacer secuelas, es como que pasa a ser ya un cómic con publicación periódica. Y ahí la joda que querían él y Dave Gibbons era como, esto es un círculo y es autocontenido y ya está. La obra es autocontenida, sí. Cualquier cosa que venga antes o después no te va a cambiar la obra. A menos que hablemos de la serie, que ya vamos a hacerlo. Pero la obra es la obra. Ahora, justamente él quería que fuese algo solo y que no hiciesen más cosas y bueno, se hicieron más cosas. O sea que Alan Moore es un defensor acérrimo de la idea de me arruinaron la infancia porque sacaron algo nuevo con eso que yo disfrutaba cuando era chiquito. Es más, me cagaron, yo firmé un contrato con ustedes y me vieron la cara de boludo, así que no voy a trabajar más con ustedes, pero mala leche, hermano. Realmente,
Yo realmente creo que no hay tal cosa como me cagaron, porque él estaba en ese juego en algún punto. O sea, digamos, no era el mejor soldado, el que te obedece en todo, pero estaba jugando en ese No, en ese a ver, momento. él sabía dónde se metía, pero bueno, el contrato es, a ver, vos haces Watchmen, qué sé yo, recibís regalías por todas las ediciones que se hagamos, pero mientras nosotros sigamos editando Watchmen, los derechos nos corresponden a nosotros, y cuando dejemos de editar Watchmen, te vuelven a vos. El flaco dijo, listo, ok. No se imaginó que DC jamás va a terminar de editar Watchmen y de reeditar Watchmen, entonces los derechos nunca le van a volver a ver. Cuando lo pensó 2 segundos fue como, sí, la verdad que fue un boludo, pero está bien, mala mía, pero vos igual me cagaste, ¿me entendés? O sea, son cosas en la industria y él lo sabe y por eso ahora es como que reflexiona en el pasado y se lo ve medio gruñón, pero no está diciendo nada que no sea cierto. Son corporaciones, se maneja todo por la plata y lo único que le importa es la plata. Pero más allá de eso, y repito, para mí, intentando, yo sé que es difícil, con obras tan emblemáticas, pienso en El Señor de los Anillos, ¿qué chances tenemos de ver las dos torres, ver la escena en la que Viggo Mortensen patea un yelmo y no hacer un comentario metatextual? No hay manera, ¿verdad? No se puede, no puede ser logrado por un ser humano, no es posible. De la misma manera que no creo que sea posible. Se rompió el dedo del pie, por cierto. Incluso cuando lo estás relatando, son comentarios metatextuales. Lo intenté, lo contuve todo lo que pude, no pude mucho, les pido disculpas. Pero traten de ver esa escena ahora y no contarle a la persona con la que están viendo El Señor de los Anillos que Viggo Mortensen se rompió un dedo. Pero pienso, tratando de hacer un análisis de la obra por la obra en sí misma. Digo, el hecho de que saquen la precuela de Watchmen y las posibles secuelas, porque incluso Watchmen tiene 2 secuelas, una en cómic, una en serie, que no pueden coexistir. Porque justamente Watchmen tiene un final ambiguo y las 2 secuelas parten de una posible respuesta, una posible conclusión que podría tener ese final. Y no sé, de acá a 40, 50 años, cuando se sigan escribiendo la precuela de la precuela de la precuela de Watchmen, pienso en Off Broadway, ¿verdaderamente arruina la obra? Porque Watchmen sigue siendo una obra autocontenida. Watchmen sigue siendo una obra simétrica. Nada ajeno a Watchmen, nada externo a Watchmen puede afectar a Watchmen como obra autocontenida. Es como pensar cualquier secuela que se saque de una película que está muy buena, arruina la película original. Y no, la película original sigue existiendo. Filosóficamente estamos en puntos muy... estamos en el 1 y el 14, digamos, en el rango de oposición que estamos, ¿sí? Okay. Porque para mí, arruinó mi infancia. No. Qué ácido de tu parte. Sí, el 1 y el 14 era por el pH. Esa infancia ya estaba rancia. Esa infancia ya estaba rancia. Ningún niño mira los expedientes secretos X a los 3 años, nene. No, pero más allá de eso, hay algo del holismo. Hay algo de... Cada vez que pensás en, digamos, Ozymandias, ahora yo voy a tener la cara de Jeremy Irons, boludo. Voy a tener superpuestas la cara de Jeremy Irons y el dibujito, el cómic. Entonces... no te digo que me la arruinó, pero ahora hay que contemplar todo junto. Entiendo tu posición, pero me pongo la mía, guacho. Acá está la mía. Nos cagamos a piña, porque podemos cagarnos a piña. Nunca me cagué a piña en el espacio, pero podría. Estoy en clara desventaja porque usted, debajo de ese avatar humano, yo sé que usted tiene 6 patas cucarachonas y yo no sé pelear. Así que yo estoy en clara desventaja. No, pero más allá de eso, yo creo que las opiniones pueden coexistir. Y que bueno, algunos pueden tolerar más obras que otros. Yo soy intolerante a la lactosa y a las obras. Sí, o sea, mi punto no es tanto por la obra en sí. Obviamente nada que salga antes o después la va a inmutar. Pero no, es una cuestión de editorial que uno se enoja como, che, bueno, pero... Como que Watchmen siempre estaba en este podio de no, Watchmen es sagrado y no se lo toca, qué sé yo, y durante mucho tiempo no se lo tocó, y ahora se lo tocó, se lo manoseó, no sé, pronto va a aparecer Doctor Manhattan en el Mortal Kombat, ya es cualquier cosa, y como que a uno le da bronca, como loco, está bien que lo manosees, pero tanto lo vas a manosear, dale, hermano, inventa algo nuevo, qué sé yo. Pero a ver, es lo mismo que pasa con cualquier cosa, que pasa con Star Wars, que pasa con cualquier propiedad intelectual, hoy en día va a ser una franquicia y se va a ordeñar hasta que se quede sin jugo. Y es así, es el mundo en el que vivimos.
Yo escuché que alguien dijo, me arruinaron el canon de Star Wars. Y es eso. No. Sos agrio nomás. No es que han arruinado nada. El canon son los padres. Yo no puedo... Yo no puedo evitar pensar en esto. O sea, a ver, volviendo. Watchmen. Por poner solo el ejemplo de Watchmen. Es una obra maravillosa que quedó en el imaginario colectivo porque seguramente la película tuvo más impacto del que tuvo el cómic. ¿Cuántas personas leyeron el cómic porque vieron la película y les llamó la atención? Yo soy una de esas personas y hablaremos más de esto en el próximo bloque. Ahí va. Que ya terminamos ahora y nos reencontramos en Spotify, en el canal de los cucarachones del espacio. Cuando terminen este video, tipo, hagan clic y tipo Spotify. Ya va a estar seguramente. Sí, seguramente. Pero bueno, a saber. Pero para cerrar esto, digo, por poner el ejemplo, la adaptación, la película dirigida por Zack Snyder se estrena en cines, la sala de cine tiene mucho más impacto cultural del que tiene la historieta. La historia llega a más personas, lo cual también pone como cierto peso de responsabilidad en cuanto a qué es lo que vas a contar adaptando esta obra que tiene todos estos significados y todos estos significantes y todas estas metáforas y todas estas ideas y todos estos personajes. Entonces, pero también la tenés que contar en menos de 3 horas porque tu película se tiene que poder emitir tantas veces en la sala para que genere un profit. O sea, son muchas cosas muy complejas. Yo no creo que la película de Watchmen arruine al cómic porque son obras que siguen existiendo y el hecho de que podamos hablar de las dos en paralelo, por más que podrás decir, bueno, pero el actor estaba perfectamente casteado, o la música estaba buenísima, o el qué sé yo, era tal como yo me lo imaginaba. Bueno, buenísimo, no necesariamente es como yo me lo imaginaba, no necesariamente es como se lo imaginaba el autor, e incluso, ya desde el momento de que no es como se lo imaginaba el autor, ya entra dentro del campo de la muerte del autor y el fanfiction, ¿me entendés? Entonces, la obra original va a seguir estando ahí siempre. Sí, yo creo que el mensaje que podemos sacar más en limpio y el mensaje más wholesome que podemos hacer es Watchmen termina con un final muy ambiguo que nos invita a pensar. Entonces todas estas obras que vinieron después son autores pensando en eso que nos dijo Watchmen. Y la verdad que viéndolo de esa manera, la obra te está haciendo pensar y los hizo pensar autores donde sacaron obras. Puede ser en una precuela o puede ser en una secuela con el Dr. Manhattan, como lo fue en Doomsday Clock, que utiliza las ideas y los personajes de Watchmen para hacer una reflexión a los cómics de DC en ese momento, o bueno, la serie de televisión de HBO que usa los personajes de Watchmen para hacer una reflexión de la historia de Estados Unidos. Es un ejercicio de pensamiento y está bien. Y creo que eso es lo que más se puede sacar en limpio, sin entrar mucho en detalles de por qué nos arruinaron la infancia y los cómics. Sí, hay algo de la muerte del autor. Y dentro del mismo concepto de la muerte del autor está esto de que las obras son infinitas. Hay tantas interpretaciones como gente leyendo las obras o viendo las obras. Y con eso no podemos quedar. Yo creo que ahí estamos bien y ahí nos situamos todos. Y es un punto hermoso. Así que bueno, queridos teleoyentes, nos despedimos hasta su próximo clic. Que será en los cucarachones, porque como Watchmen nos ha dicho, nada nunca termina. O tal vez sí, no sé. Vamos a verlo. Cuando ustedes pongan mi programa. Vengan, che. Así que vamos cerrando el episodio de YouTube y abrimos Spotify, amigo mío. ¿Qué le parece? Así es, le agradecemos a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven, y les agradecemos que las personas que nos ven ahora sean de parte de las personas que nos escuchan solamente. Y será hasta la próxima emisión de Malévolos Cucarachones del Espacio. Nos vemos En Spotify.